Albert, gracias por acompañarnos esta mañana en Periodista Digital. Vosotros. ¿Se ha superado el estigma de que los periódicos gratuitos son de menos calidad que los de pago? Yo creo que no. Yo creo que es algo que todavía pues el mercado está percibiéndolo. Pero la realidad es que la gratuidad, como yo dije hace 5 años cuando salió ADN, is all around. Todo es gratuito. Cualquier información es gratuita. Entonces yo creo que sí que es un estigma. ADN ha intentado en cualquier caso romperlo con un periódico de la máxima calidad posible. La gente que deja de comprar periódicos y tiene el ADN en la mano, pues tiene unas sensaciones diferentes. Pero sí, sería una estupidez no decir que todavía existe una especie de estigma, desde las grandes corporaciones a los políticos. Continúan creyendo que una entrevista en un periódico de 15.000 ejemplares o 30.000 ejemplares les convence más que una entrevista en un periódico como ADN con 1.200.000 lectores. Es una realidad. Luego las grandes corporaciones, por ejemplo, tengo la frase con los DIRCOMs de no apareces en los resúmenes de prensa, pero te leen 1.200.000 lectores. O sea, hay un poco de desconocimiento o de ganas de no meterse de lleno en el nuevo mercado. Y en ese nuevo mercado de iPads, de iPhones, de Blackberries, en ese nuevo mercado de televisión, satélite, en ese nuevo mercado masivo de la información, ADN juega un papel determinante. Este tipo de periódico juega un papel determinante. Tarde o temprano se cambiará la situación, yo creo que sí. Pero no es algo que me preocupe. Pero es curioso que solo pasa con el tema de los periódicos de la prensa en papel, porque la radio y la televisión nadie nos cobra por verla, a menos que compres un canal de pago. Sin embargo, la gente no percibe la información que recibe por radio y televisión como de una calidad inferior. Yo creo que ha habido un error por parte de algunos periódicos de este segmento de hacerlos demasiado populares. Ha sido contrario el efecto con ADN. ADN desde el primer momento intentó hacer el periódico con las máximas calidades posibles. Esa es nuestra obsesión, hacerlo lo mejor posible. Otros medios importantes en Europa, en Estados Unidos ocurrió lo mismo, lanzaron periódicos gratuitos con un clarísimo diseño y contenido popular. Y eso realmente estigmatizó este periódico, este tipo de periódicos. Pero si tú coges City AM en Londres, si coges el Evening Standard en Londres en estos momentos, o coges periódicos económicos en todo el continente gratuitos, verás que la tendencia está ya cambiando. Y esto realmente en un momento u otro va a cambiar. Por eso te digo, estoy atento de esta historia, pero no me preocupa. Hay agentes en el mundo de la comunicación en todos los niveles a los que no están interesados que este tipo de periódico se trate como un periódico normal. Entonces, pues ya te digo, determinados políticos, determinadas empresas todavía tienen este estigma. Y yo creo que tienen que cambiarlo, pero también es como el dejar de fumar. El hábito no hay que... Es difícil abandonar un criterio para sumarse en el nuevo mundo de la comunicación. Y eso es lo que está pasando, sencillamente. ¿Tú a día de hoy invertirías tu dinero en un periódico en papel y gratuito o qué formato elegirías para lanzar una nueva cabecera? Si estuviera en Estados Unidos o en Inglaterra, haría un periódico ya directamente para iPad. Eso lo tengo claro. A mí, por ejemplo, la versión iPad del Times de Londres, pues me parece que no hay un producto mejor que este en estos momentos. La versión del Wall Street Journal para iPad, me parece que no hay nada mejor. Pero estamos en el mercado español. Yo creo que en nuestro mercado todavía hay una franja, yo no sé si larga, porque yo no me atrevo a predecirlo y además no me gusta hablar del futuro, pero sí que veo una franja donde el papel todavía tiene que ganar, todavía tiene que gastar sus últimos cartuchos. Y luego digo una cosa, en la batalla del papel actual se está dirimiendo el futuro digital. Las marcas que sobrevivan esta batalla, las marcas que realmente convenzan a los lectores de papel de que ellos son la marca donde tienen que continuar, serán las marcas que continuarán con una transición normal y pacífica hacia los nuevos formatos digitales. ¿Cuáles son sus cabeceras de referencia? ¿Qué se lee usted por las mañanas? A mí me gusta en España El País, El Mundo y La Vanguardia. Al ser un periódico del grupo lo sigo también con atención La Razón. Además lo dirige un íntimo amigo mío y me gusta ver lo que hace Paco Marguenda.
Y luego a nivel internacional lo tengo muy claro. El Independent, el Guardian y el Times, el Wall Street Journal en edición digital y en edición papel, la de edición europea, y el New York Times en edición web. Ahora me va a cambiar un poco todo el acceso, pero intentaré rascarme el bolsillo y continuar teniendo 100% acceso al New York Times. Con estos periódicos y la CNN y BBC en televisión hago un poco el paquete global de lo que necesito todos los días. La verdad es que pago muy poco dinero por todo ello. Por eso te digo que el término gratuidad creo que irá cambiando. Ahora, por ejemplo, los americanos dicen iPad, iPay, porque ya se están empezando a dar cuenta que las aplicaciones empiezan a ser de pago, que las revistas empiezan a bajar los costes en iPad, pero tienen coste. Yo, por ejemplo, pues tengo la suscripción abierta de Vanity Fair, tengo la suscripción abierta del New Yorker, no tengo la del Time porque todavía la tengo en papel, pero es evidente que hay un cambio se nota, ¿no? Lo más importante de todo, que es de lo que a mí me interesa hablar, es de los contenidos. Los contenidos, y es en todos estos medios continúo viendo que hay un interés por el periodismo, no por la información, que son dos aspectos que yo siempre diferencio. Información es muy importante, el periodismo lo es. No hay duda que la crisis ha perjudicado a todos los grandes periódicos del mundo. ¿En qué? En reducción de costos. Al reducir costes suprimes corresponsalías, evitas enviados especiales, te sacas de encima el gran error que se está cometiendo, seniors. Cuando se habla de que los periódicos del futuro sean analíticos, con mucha opinión, con mucha profundidad, me quedo sorprendido de que los seniors estén siendo invitados a abandonar los grandes medios antes de tiempo. Claro, porque ¿quién va a enseñar el oficio? A los que vienen detrás. Los que vienen detrás es importante que tengan maestros en las redacciones, pero es muy importante que los que vienen detrás tengan muy claro el concepto información, periodismo. Son dos conceptos muy diferentes. La información es la que se traslada prácticamente sin tocar. Compruebas las fuentes son grandes agencias, ya no haces ni una llamada para comprobar esas informaciones, ya las transmites con un titular ajustado prácticamente idéntico al que te envían. El periodismo es coger esos teletipos, esas informaciones, y transformarlas, mejorándolas con llamadas, con visitas a lugares, con background. Esa labor es la que en estos momentos se está olvidando, pero los grandes medios no. La crisis en Libia te demuestra claramente que los grandes medios están interesados en historias periodísticas, en historias humanas. Japón, un poco lo mismo. Entonces, los medios que realmente se dediquen al futuro de la información y del periodismo no abandonarán el reporterismo. Eso es lo que yo confío. Entonces, la gente joven que llega a las redacciones, yo creo que han de aprender los mecanismos digitales que más o menos ya lo llevan en sus genes. La diferencia de mi generación, que estamos intentando trasladar todas nuestras experiencias del papel a las nuevas, a los nuevos formatos. La gente joven ya llega con los nuevos formatos un poco dentro de su ADN. Utilicemos el nombre ADN. Y eso no les tiene que hacer olvidar que esta es una profesión para soñar. Esta es una profesión para ver el mundo en multicolor. Hay que explicar las cosas bonitas y las cosas malas, pero hay que explicarlas bien. Y para explicarlas bien hay que meterle dosis de ilusión. Entonces, una vez la gente joven tiene controlada absolutamente lo que es el know-how del mecanismo de la información, se tiene que lanzar al reporterismo. Tiene que exigir en las empresas en las que está que quiere hacer reporterismo. Y el reporterismo y el periodismo de nivel no viene alguien y te dice que lo hagas. Sencillamente eres tú que individualmente te abres el camino de forma individual, claramente individual dentro de la organización en la que estés, aportando textos que nadie más aporta. Si esa ilusión y el conocimiento de la información te lleva a altos estándares de periodismo, no tienes más opción que crecer dentro de esas empresas. O sea, es casi una obligación de la gente joven no creer que ser periodista es sencillamente ser informador. No, ese es el primer estadio. Hay que estar muy preparado para ser informador, pero hay que estarlo mucho más para ser periodista. Y es lo que creo que no hay que olvidar. Sin embargo, ahora con, por ejemplo, los periódicos en papel, con las integraciones de la web y del papel, pasa mucho que la gente joven está en el online subiendo teletipos y sale poco a la calle. ¿No vamos al final a mermar un poco la capacidad del periodista que está sentado en despacho? Es lo que te digo, hay que luchar para salir.
Y si no es todos los días, salir una vez a la semana, intentar. Esta es una profesión en la que decir que nadie te ayuda es erróneo, porque a mí me ha ayudado gente. Y yo intento ayudar a gente. A la gente joven intento ayudarla desde hace años, porque yo recibí buenas ayudas. Pero lo que me he fijado en mi carrera es siempre que es un trabajo muy individual. Lo que tú no hagas por libre iniciativa es muy difícil que alguien te lo pida. Entonces yo creo que, hombre, alguien te puede pedir vete a Nueva York a cubrir un congreso del SIDA, o vete a Ciudad del Cabo, o vete a Shanghái. Eso está claro que te lo piden. Pero en el primer nivel del periodismo, que es la información local, yo creo que hay muchísimos temas que los periodistas jóvenes, independientemente, voy a decir una salvajada, que independientemente de sus horarios, tienen la obligación de buscar información allí donde crean que puede estar en el momento en que ellos puedan. Esta es una profesión de 24 horas, 7 días a la semana. ¿Crees que se ha perdido el eso? Periodista, yo creo que parece que se haya perdido, pero las cabeceras que vayan a aguantarse en el futuro no perderán esta capacidad del reporterismo, porque el público lo va a necesitar. El público va a estar preparado para ver headlines, titulares constantemente. Pero es evidente que de algunas historias van a querer ver historias en profundidad. Para eso hay que estar preparado. No hay que creer que todos serán breaking news. ¡Pum! Se ha muerto Liz Taylor se ha muerto. Se ha muerto tsunami, alerta de tsunami en Japón. Eso a la gente le interesa mucho. Pero detrás de esos headlines, detrás de esos titulares, tiene que venir el periodismo. Y creo que la gente joven, de muchísimo conocimiento de idiomas, viajes, Erasmus, otro tipo de vida de sus padres, están muy preparados para aspirar a ser grandes reporteros. Todos no lo consiguen. Yo lo he visto a lo largo de los años. No todo el mundo es periodista. Hay muchos informadores. Periodistas hay menos. Pero la ilusión es lo que no se debe perder, y además con las facultades llenas de periodistas, con profesores que se están equivocando diciéndoles que no van a encontrar trabajo. Siempre hay jóvenes que encuentran trabajo. En la redacción de ADN siempre hay becarios, siempre hay becarios que se quedan. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que tiene más ilusión que el que tiene al lado en el pupitre de la facultad. A esa gente es a la que yo les digo que esta es una profesión excepcional y que el futuro de esta profesión es excepcional, independientemente de la crisis que estamos viviendo ahora. Esta es una de las mejores profesiones a las que uno puede dedicar su vida, ¿no? Es una profesión, eso sí, en la que no se gana mucho dinero, eso también es cierto, gana dinero muy pocos profesionales. Cuando digo ganan dinero, digo salarios altos, muy pocos profesionales. El estándar medio no es un salario alto, pero es una manera de vivir el periodismo. Es una profesión que yo, siempre que alguien me pregunta qué te parece, les digo, si tienes ganas de ver el mundo, si tienes ganas de comunicarte con la gente, si tienes ganas de disfrutar de una vida profesional plena, dedícate al periodismo. No busques grandes salarios, pero te lo pasarás muy bien. Yo ese esquema no lo he cambiado, incluso en esta crisis. Ahora con el 5º aniversario de ADN has hablado de calidad, has hablado de periodismo. ¿Qué está haciendo ADN para captar a sus lectores, para mantener la atención y capear ahora mismo la crisis del papel? Lo primero que hemos intentado en el 5º aniversario es ya no intentar hablar de la crisis. Estamos sufriendo. La crisis, ADN, como cualquier cabecera, el top 10 de periódicos están sufriendo la crisis todos. Y el top 10 en Inglaterra, y el top 10 en Alemania, y el top 10 en Italia. La crisis está afectando a los medios. Lo que no podemos es estar pensando en la crisis todos los días. Ahí me contaba un compañero que ha estado en Sevilla, donde hay un bar donde dice no se puede hablar de la cosa. La cosa es la crisis. No quieren que la gente hable de la cosa, de la crisis, en ese bar. Es curiosa la anécdota. Bien, yo no quiero hablar ya más de la cosa. La información sobre la crisis aparece en ADN, pero lo que hemos intentado en el 5º aniversario es, oye, dejemos ya la crisis, con lo que vamos a convivir en los próximos años, intentemos amoldarnos al nuevo escenario y hacerlo lo mejor posible. Y efectivamente hemos cambiado bastantes cosas en este 5º aniversario. Hemos reducido la cabecera añadiéndole el .es para hacer del periódico algo más vertical. Y luego hemos creado la sección global, donde las 7 noticias más importantes, 7 más o menos, a ver, entre 5 y 8, las noticias más importantes de internacional, sociedad y política son las que abren el periódico. Con un repaso de la sección global, el lector tiene que estar enterado perfectamente de lo que pasa en el mundo. Después, la información económica
y después de las páginas de opinión y pasatiempos entramos en las secciones locales que en ADN tienen muchísima importancia, deportes y la nueva sección de cultura a la que denominamos artes. El periódico ha cambiado. Yo siempre digo que los cambios en los periódicos en 24 horas se notan si están bien o no. Y yo estoy contento de este cambio en ADN. A los lectores les ha gustado y después, sobre todo, muy importante, además de los lectores, que son la base de todo lo que nosotros hacemos, también al equipo redaccional. El equipo redaccional está contento. ADN creo que no es un periódico al uso. Alguien me dice, ADN no es gratuito, lo regaláis. Me hace gracia cuando me dicen esto. Pero sí que es verdad que volcamos en el ADN toda la energía de hacer un periódico lo mejor posible. Y yo creo que estamos en el buen camino. Nos falta papel, nos falta pues más medios, supongo, ¿no? Pero con lo que tenemos estamos intentando hacer lo mejor posible. Y esa es la filosofía que yo creo que se debería aplicar en todos los ámbitos ahora. En el quinto aniversario, el suplemento especial iba dedicado a las personas que durante la crisis han inventado o han creado nuevos sistemas de trabajo para no solo combatir la crisis, sino para mirar adelante con optimismo. Esto es lo que hemos intentado también hacer en ADN. Mirar con optimismo, pase lo que pase. Hasta el último día hay que seguir luchando y hay que luchar. Ese es un poco el criterio que hay delante de esta crisis, según mi opinión. Y es lo que hemos aplicado al periódico. Y hoy el periódico, para mí, está muchísimo mejor que hace 15 días. Y eso creo que es muy positivo. Uh-huh. En estos 5 años, el momento más crítico por el que haya pasado la cabecera ADN quizás fue el cierre de la redacción digital en 2009. No. Lo más crítico fue la llegada de la crisis en sí, en 2008. El periódico había hecho el crecimiento más alto que se recuerda en la prensa de este país. 2 millones de lectores en 18 meses. Y en el momento en el que realmente estábamos ya a punto de entrar en el paquete de los 3 primeros, llegó la crisis. Esa crisis evidentemente arrastró luego el error que yo creo que cometimos en intentar hacer 2 redacciones separadas, cuando en realidad la fusión entre el papel y la redacción digital es lo más recomendable. Nosotros hicimos 2 redacciones, no funcionó y tuvimos que reducirla a la idea original de una sola redacción, 2 o 3 o 4 o las plataformas que sean, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que el peor momento es que en septiembre, octubre, noviembre de 2008, mucho antes de decidir la fusión ya de las 2 redacciones, tuvimos que empezar a recortar costes en ADN. Ese para mí es el peor momento, que luego tuvo unas consecuencias no solamente en ADN.es, sino en la redacción de papel, que era la base del proyecto y continúa siendo la base del proyecto, de que muchos compañeros tuvieron que abandonar el proyecto. Y fueron compañeros que habían contribuido clarísimamente a este éxito, que yo creo que lo fue y que ha colocado ADN en un sitio muy estable dentro de los 5 primeros periódicos de España, que fue el crecimiento inicial, un nuevo producto, una nueva visión del periodismo y además masivo. Además, respaldado por uno de los mejores grupos de comunicación del mundo, el Grupo Planeta. O sea, el periódico lo tenía todo, la crisis parece como si frenó la expansión, pero mi mensaje ahora es, después de 2 años y medio de estar sufriendo, que no la crisis deje de aportarnos la ilusión que teníamos por el periodismo. Yo creo que esto es un mensaje que le lanzo a todos los periodistas que hay en España. Muchos de ellos se habrán quedado sin trabajo, y lo sé. Es el segundo sector más afectado por la crisis. Pero los que están todavía trabajando tienen que dar de sí lo mejor posible por sus cabeceras, por sus empresas y por sus redacciones. ¿Por qué han de dar de sí? Porque esta profesión o se afronta con ilusión o es mejor abandonarla. Entonces, por eso creo que hay que combatir la crisis haciendo lo único que sabemos: buena información y, sobre todo, los que puedan, buen periodismo, buen reporterismo. En la redacción de ADN, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se organizan? ¿Los periodistas son multitarea? ¿Usted cree en el periodista orquesta que hace fotos, que escribe, que hace vídeo? ¿Cómo se organiza un poco el día a día en la redacción de ADN? La idea era no hacer un periódico donde la gente se creyera que estuviera haciendo un periódico gratuito. La idea desde el primer minuto fue hacer un periódico que era masivo y con el máximo compromiso posible por parte de la redacción. Un periódico que en aquel momento se imprimía 1 millón de veces y se repartía en toda España, y leían 2 millones de personas. Ahora, con la reducción con la crisis, la reducción de costes implica menos
impresión de periódico, pero continuamos en la franja de los 600.000. La idea era hacer un periódico, no gratuito, hacer un periódico. Y creo que eso se consiguió. Yo creo que eso fue lo mejor. Desde el primer momento olvidarnos de la gratuidad. Porque gratuito es el New York Times, hasta hace bien poco. Gratuita es la BBC, la CNN, el Wall Street Journal, Periodista Digital. Todo es gratuito. Lo que queríamos era quitarle el estigma que he dicho al principio, de que la gratuidad significara algo barato. Yo si voy por la calle y me regalan un chiclet que no sé ni la marca que es, pero me da la sensación de que no... Y no lo cojo. Y si lo cojo una vez ya no lo volveré a coger. La sensación era hacer el periódico lo mejor posible para que la gente vaya a buscarlo. Y yo sí que te puedo decir que el periódico, y me lo han dicho dos alcaldes importantes de este país, muy importantes, que el único periódico que no encuentran por las calles tirado es ADN. ADN la gente se lo queda. Si este dato es correcto, que yo creo que es correcto, quiere decir que estamos haciendo bien este trabajo. La idea es que el periódico cumpla la tarea para la que ha sido creada, que es informar lo mejor que pueda sobre los acontecimientos del día. Para todas aquellas personas que han dejado de comprar prensa tradicional porque no tienen dinero o porque no quieren. B, para la gente que ha de estar informada de lo que pasa en el mundo. Y C, masivo en toda España. Entonces estos criterios son los que se siguen manteniendo en ADN. Tuviéramos más medios, mejor sería el periódico. Pero en estos momentos, como director, tengo que decirte que, estando en la situación como la que está, estoy contento con el producto que estamos haciendo. Ojalá lleguen mejores tiempos y lo podamos hacer mejor. Pero yo creo que el objetivo inicial del periódico se cumplió enseguida y se ha estado manteniendo en estos años. ¿Cuál es el perfil de lector de ADN? ¿Qué le ofrece ADN al lector y qué busca el lector? A mí me gusta decir que el lector base de ADN es una mujer con carrera universitaria y con poder adquisitivo medio alto. Medio alto, medio bajo, medio. Es un periódico en el que realmente hay artículos literarios, artículos económicos, artículos sobre política internacional, pues que ya van a un tipo de público que tiene un cierto interés, una cierta cultura. Eso es así. En cualquier caso, cuando se habla de un periódico que llega a 1.200.000 personas, en ese paquete de 1.200.000 personas hay de todo. Entonces, hacer el perfil es difícil, pero los perfiles que nos dicen a nosotros, los conocedores de publicidad, los conocedores de medios, nos dicen que el lector de ADN pues es un lector que no está tan interesado en la prensa popular, sino que busca algo más. Y nosotros intentamos hacerlo, con una calidad de las imágenes constante de las grandes agencias, temas de interés político cuando tienen, y luego las famosas franjas y luego las famosas centrales del producto, que son páginas que cualquier otro periódico de pago les encantaría poderlas tener y que quizá por el lanzado o quizá por la estructura redaccional les cuesta más hacerlo. De hecho, algunos periódicos, El País, La Vanguardia, están abriendo ya en con páginas dobles secciones tan importantes como la de sociedad o tendencias. La idea de dar un tema al día en profundidad es una idea que realmente rescató ADN de los periódicos ingleses, de los británicos. Y eso nos ha funcionado mucho. A mí me alegra ver que algún tipo de diseño de páginas o la idea de grandes temas durante la semana se hacen en los grandes medios. Antes no se hacían, lo he de decir, es así. Y me alegra, ¿no? O sea, la vía yo creo que es la correcta. ¿El lector del gratuito es tan exigente como el que va y compra el periódico en el kiosco? A mí una de las cosas que más... Yo llevo trabajando 32 años en prensa y de los 32 años, menos 5 he trabajado en prensa tradicional, para así llamarlo. Yo creo que esto es prensa tradicional en otros tiempos. Lo que a mí más me choca de ADN es que si antes en el periódico, antes en El Mundo, antes en El País... el canal del feedback con el lector era muy mínimo. Ahora es masivo. La cantidad de mails que recibo yo personalmente, pero toda la redacción, cuando algún compañero de ADN firma su información con su mail, al día siguiente recibe mails. Este es un periódico donde la gente se siente próxima y luego la tecnología nos ayuda a tener un contacto con el lector diario. De hecho, le vemos contestar en las cartas al director, vemos en la página web
que hace usted contestaciones de comentarios que hace la gente, ¿no? Me gustaría que me pusieran el teléfono, pero han dejado de ponerme el teléfono, porque al principio del periódico yo llamaba cada día a la persona que me enviaba el teléfono, y es una costumbre que me gustó mucho, pero tuve que abandonarla porque el mail lo despersonaliza prácticamente todo. A veces me envían mails interesantísimos, pues con un nombre inteligible, Hotmail o Gmail, lo que argumentan es fantástico y me firman pues Micaela o Pedro o tal. Me gustaría que la gente se identificara, diera sus teléfonos para que los periodistas pudiéramos hablar con ellos. Y esto, mira, aprovecho ahora Periodista Digital para volver a decir, lo he dicho muchas veces, envíen sus teléfonos, me gusta hablar con los lectores. Me para gente por las calles a veces para hablarme del ADN. A mí esto me sorprende, porque yo he trabajado toda la vida en periódicos y nunca nadie me había parado para decirme, oiga, esta crónica o este es periódico. En cambio, con ADN eso me sucede. Y la verdad, esto yo creo que es lo masivo que es el periódico, ¿no? El formato que tiene, ¿no? Las características del periódico lo hacen masivo, y la respuesta pues es no masiva, pero es muy alta en comparación con otros medios que he estado, ¿no? Ha mencionado el anonimato de los comentarios que muchas veces la gente deja. Sí. ¿Usted cree que en los medios online se debería obligar a la gente a identificarse? Yo creo que uno de los problemas más graves que hay en el mundo online es el anónimo, el falso, los testimonios, los insultos, la gratuidad con que a una persona se le insulta y ahí queda, ¿no? Si esa persona responde, puede incluso generar una campaña en su contra. Mejor no, dicen los expertos, mejor no contestar. Yo creo que hemos de superar esta etapa. Yo creo que será imposible pensar en que la web todo el mundo se identifique. Pero es verdad que hay algunos mensajes que la gente deja en la web que deberían culturalmente llevarnos a la identificación. No todo, oye, te hacen un comentario, no tienen por qué haces, vale, perfecto. Pero creo que en algunos momentos en la web falta un poco de cara y ojos, contraste. Yo creo que es importante. Sé que eso es muy difícil, no me preocupa tampoco. La web crecerá de la manera que la gente quiera que crezca, pero tampoco hemos de utilizar bien las herramientas. Por ejemplo, hablabas de la sensación de los periódicos gratuitos. Bueno, pues algunas webs digitales, algunos medios digitales no son creíbles. ¿Por qué? Porque se ha instalado la teoría de que en algunos periódicos digitales pues se cuentan falsedades y tal. Esto quizás es verdad en algún caso o en dos, pero no en todos. Entonces, hemos de conseguir que lo que es la transmisión de la información sea muy veraz. Por eso yo siempre animo a que la gente que quiere contrastar la información y quiere participar en la información online, pues que de alguna forma garantice que su aportación es buena, pues oye, o identificándose en el momento que crea, Tampoco le voy a decir a la gente que haga lo que tenga que hacer, pero en algunos casos sí que añoro una identificación más acertada, no para incluso ser publicada en la web, pero sí para que el medio sepa a quién dirigirse, a quién devolverle la llamada o a quién devolverle un mail con garantías de poder establecer una explicación si se ha pedido una explicación al periódico o dar o aportar más información sobre un tema, ¿no? ¿Es usted fanático de las redes sociales? No soy un fanático. Me gusta más Facebook. Ahora estoy viendo que Twitter está haciendo un auge impresionante. Yo no soy fanático. Tengo cuenta en las dos, pero no soy fanático. ¿Y las ve herramientas útiles para los periodistas? Absolutamente útiles. Twitter muy útil. Los compañeros que en ADN me dicen constantemente, bueno, de hecho publicamos tweets. Hoy publicamos, por ejemplo, en la página 2 tweets, pero si fuéramos siguiendo por el periódico veríamos que hay tweets en todas las secciones. Yo creo que es muy importante saber lo que dice la gente. Pero, por ejemplo, aval 2500, @aval 2500. Yo creo que nos estamos acostumbrados, pero a mí Barack Obama, aquí firma Barack Obama. Bueno, Barack Obama es porque debe haber hecho el propio tuit, ¿no? Pero, ¿ves? Me interesa saber
que Barack Obama ayer habló de Libia y dijo: cada americano puede estar orgulloso de las vidas que hemos salvado en Libia y del servicio de nuestros uniformados. Barack Obama, es un tuit de Obama. Pues a mí me interesa saber quién ha dicho esto. Por eso digo que identificarse a veces en la web pues está bien, ¿no? No sé si abro aquí un debate o no, pero el feeling que tengo es este, ¿no? ¿Usted qué cree en el periodista a las 24 horas del día? 7 días a la semana. ¿Cómo compagina su vida personal con la laboral? Con unas hijas maravillosas que saben que mi vida son ellas y esto, con una mujer extraordinaria que es periodista y sabe perfectamente lo que es trabajar los domingos por la tarde, que es cuando yo trabajo, porque el lunes sale el periódico, y con una familia que nunca tiene una palabra de decir: te vas a trabajar ahora, vienes tan tarde, llegas, ¿no? Y encontrar el equilibrio entre la familia y el trabajo es sencillamente intentar ser feliz, ¿no? Y llegar a casa pues después de una jornada dura, pero contento de que esa jornada se haya dedicado a la información, ¿no? Entonces ese es un poco el cómo lo compagino, pues como puedo, pero con la tranquilidad de que los que están en mi entorno saben que el periodismo es mi vida y lo seguirá siendo, ¿no? Entonces, pues todos contentos. ¿A sus hijas las está introduciendo en la lectura de periódicos? ¿O? Siempre les digo que han de leer determinadas cosas, y cuando hay un tema que me interesa, pues les digo que lo lean, ¿no? 19 y 15 años tampoco puedes estar comiéndoles mucho el tarro de lo que han de leer y lo que yo les digo. Ellas desde pequeñas han visto periódicos en casa. A casa siguen llegando todos los días 5 o 6 periódicos y veo que los tocan. Me gusta que ADN les guste más que los otros, no porque sea el periódico en el que trabaja su padre, pero sí que las informaciones que yo veo que la redacción mete en ADN son las informaciones que ellas me comentan y las informaciones que ellas rebotan a algunas amigas en Facebook y tal. Eso sí que lo veo. No creo que ninguna de las dos se dedique al periodismo. Ahí sí que no estoy haciendo una labor de... Pero sí, el periodismo está en casa, claro.